Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación. Este es el tema número 10 de esta serie. El tema de esta tarde, rico en Cristo. ¿Okay? Vamos a ver cuál es la verdadera riqueza cristiana. Hace tiempo teníamos un canto que decía: los cristianos somos ricos, dice, tenemos paz, felicidad. Pero hoy en día se ha introducido en la iglesia un evangelio llamado el evangelio de la prosperidad. Y ese evangelio básicamente te dice que el cristiano debe gobernar. O sea, sí debe tener, pero aparte debe gobernar, es decir, debe tener puestos de autoridad, debe de ser, como dice la palabra, cabeza y no cola. Son gente de negocios, son gente de política, son gente influyente, son gente que tiene muchas posesiones, que tiene muchos terrenos. Y Dios no está peleado con eso. Dios no está peleado con que tengas tal vez 2, 3 casas, que tengas 2 autos, 3 autos, que tengas terrenos por allá, por el monte de la Coatlapanga, no sé dónde los tengas. Bueno, está bien, no hay problema. Eso es, bueno, está bien que atesores, que tal vez dejes algo para tus hijos, no lo sé. El punto es que pienses en tu corazón que esa es la verdadera riqueza de Dios. Y ahí empezamos a caer en varios engaños. Por decir, hay mucha gente que cree que está bien con Dios porque tiene dinero. O sea, a ver, si Dios estuviese contra mí, ¿por qué tengo dinero? ¿Por qué si me salen bien las cosas? Eso es relativo. Porque, hermanos, es más peligroso tener que no tener. Es más peligroso tener que no tener, porque las riquezas lo que muchas veces hacen es engañar tu corazón. Entonces, cuando tengas algo, debe estar muy centrado en de dónde vino eso y para qué sirve eso. ¿Ok? ¿De dónde vino eso y para qué sirve eso? Yo te digo, Dios no está peleando en que tengas una gran empresa, que bueno si la tienes, que tengas una preparación muy buena, que bueno que la tengas, sí, que tengas una ingeniería, una licenciatura, un posgrado, eso está muy bien, sí. Pero si piensas que ese es el todo de tu vida, eres un miserable. Vamos a ver esa parte, vamos a leer, estamos hablando aquí de la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Voy a empezar con una pregunta. ¿Qué significa ser rico? Según el mundo, significa esto: que tiene mucho dinero o tiene muchos bienes. Eso es ser rico. Es una persona rica, es que tiene muchas cosas. Otra cosa que dice el diccionario es que tiene abundancia de bienes o riquezas, pues tiene muchas empresas, muchas inversiones, muchas propiedades o muchos créditos, entre otras cosas. Eso es lo que define el mundo que es riqueza. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Esa es como que la opinión que nos interesa. ¿Qué dice la Biblia acerca de las riquezas? Bueno, la Biblia habla mucho del dinero. Vamos a ponerlo así, hay como unas 500 citas o 400 citas que hablan del dinero, pero 300 de ellas advierten sobre tenerlo. O sea, la Biblia sí habla del dinero, pero
advierte en contra de ellas. Pero vamos a ver algunos versos. Salmo 119, versículo 22. Tengo aquí varios versos, no los vamos a leer todos, pero vamos a leer dos de ellos y yo te voy a leer otros dos. Salmo 119, versículo 22. Entonces, Dios no está en contra de que tengamos y disfrutemos. Sin embargo, el ser rico, hermanos, no es garantía de estar bien con Dios. Tampoco es garantía de que somos salvos. Tampoco es garantía de eso. Si alguien que tiene dinero, para tener dinero no requieres a Cristo. Para tener dinero requiere ser un buen empresario, saber cómo suben y bajan la bolsa de valores, saber cuánto va a subir el dólar, cuánto va a subir el Bitcoin, el euro, la onza, la libra esterlina, el franco, todas esas cosas que muchas veces un economista tiene que saber cuándo las cosas hay que venderlas y cuándo hay que comprar. Esas son cosas que no vienen por la Biblia, vienen porque tienes experiencia o eres muy bueno para las finanzas, pero un cristiano, hermanos, también puede ser inteligente en esas partes, en ser un buen economista. Tú puedes ser un buen empresario, puedes ser una gente que sepa vender un producto. O sea, hay gente que tiene el tacto para vender, la verdad. O sea, tú dices, no, yo no podría vender eso. O sea, hay gente que te puede vender una pluma usada y te la vende. O sea, dice, no, yo agarro esta pluma y te dice que casi viene de Marte y viene de Júpiter y no sé dónde viene, y te la vende, en serio. Y hay gente que no tiene el tacto para eso, no lo tiene para vender. Entonces dice ahí, Salmo 119, versículo 22, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿Qué es lo que trae la riqueza? Menospreciar a otros. Entonces, o sea, cuando yo tengo algo y tú no lo tienes, yo me siento más porque yo sí lo tengo. Y eso pasa mucho en las clases sociales. Sabemos que hay clases alta, y voy a decir alta y baja, porque ya la clase media, pues bueno, es muy variada, ¿verdad? Pero la que hace la clase alta, vive apartado, tiene a la clase baja como sirvientes, ¿verdad? Los pisotea, los menosprecia. Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. ¿Verdad lo que dice el salmista, Porque ¿para qué estudias? Para tener mucho dinero. ¿No? Todo joven que está estudiando, uno de los dichos que va a decir en su carrera es: yo voy a hacer mi propia empresa porque yo no voy a ser esclavo de nadie. Yo no quiero que me manden, yo quiero mandar. ¿Está bien? Pero les falta experiencia porque no saben lo que es eso, no saben lo que es crear una empresa. Salmo 119, versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. ...127, ese es el que fue el que leí. Quiero que vean un común denominador en esos versos. Vamos a ver otro salmo para llegar a una conclusión. Salmo 19, versículo 9. ¿Quién escribió los salmos? La mayoría parte del 119 y el 19 fue David. ¿Y quién era David? Rey. Era un rey muy rico. Era un rey muy rico. ¿Y qué decía? Amo más la ley que el dinero. El temor de Jehová, dice ahí, versículo 9, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hermanos, podemos mencionar muchos versos como estos, que nos hacen ver que el dinero y las cosas deben tener ese lugar. Son cosas, son cosas. O sea, si perdieras tu casa hoy, ¿serías alguien ya miserable? ¿No? Si te robaran tu coche,
¿Serías alguien muy miserable en esta tierra? ¿No? Si te robaran tu pantalla de 70 pulgadas, cubre hasta el techo tu pantallota, ¿serías tan miserable? Si te quitaran tu traje ese que te costó 5,000 pesos allá en fábricas de Francia, ¿serías tan miserable? ¿Porque no tienes eso? Bueno, te robaran tu iPhone 6, ¿no? Porque no me alcanzó para ese, pero bueno, el iPhone 6, o mi Huawei, o mi Samsung, ¿verdad? ¿Serías miserable por eso? ¿Te das cuenta? O sea, todo va a depender de dónde está tu corazón. Por eso la Biblia advierte sobre las riquezas, hermanos. No es malo tenerlas. Lo malo es cuando confías en ellas. Proverbios 8:8. Voy a leer eso. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata. Recibid mi enseñanza y no plata. Y ciencia antes que el oro escogido. ¿Qué es mejor atesorar? Sabiduría. Es mejor atesorar sabiduría que dinero. Ahí se van los jóvenes, ¿ah? No, yo no voy a estudiar, mejor voy a dedicar a hacer dinero. Mira, primero atesora sabiduría. ¿De qué te va a servir tener mucho dinero si no sabes cómo gastarlo? Es por eso que muchos son pobres. ¿Y sabes por qué? Por eso el mexicano vive como vive. El mexicano no sabe administrar. El mexicano trabaja como burrito la semana y el fin de semana se lo gasta. ¿Eso es saber administrar? ¿Piensas que es gorra y fiesta todos los fines de semana y llega el lunes y no tengo nada, a ver cómo la sobrevivo? Hermanos, muchos de los mexicanos y mucha gente no es porque no trabaje, sino porque son pésimos para gastar. En serio, son pésimos. No acaban de salir de una deuda y se echan otra. No miden sus fuerzas. Dicen, bueno, ¿me alcanza para pagar esto? Es que me dan meses sin intereses. Sí, pero recuerda que esos meses sin intereses es una carga que vas a llevar todos esos meses hasta que lo pagues. Tienes que ver varios factores. No siempre puedes tener salud, no siempre puedes tener el trabajo. ¿Qué vas a hacer si te despiden? ¿Qué vas a hacer si te accidentas? ¿Qué vas a pasar si tu hijo se enferma de algo y tienes que gastar dinero? Tienes que ver todo eso, no nada más es, me gustó, lo compro. No. Por eso dice, recibid enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Es mejor ser sabio y con un sueldo modesto a ser rico y tonto. Dice aquí, versículo 12, yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Qué es la cordura? Que debes de ver si lo necesitas. ¿Lo necesitas o nada más es un lujo? O sea, tienes que pagar la luz, pero ya te endrogaste con el celular. Pero tienes que pagar la luz. ¿Y la luz sí es necesaria? Pues sí. ¿Y el celular es necesario? Pues según yo sí. Hermanos, otra cosa que hace gastar mucho tu dinero, que comas siempre fuera. No estoy diciendo que no lo hagas, pero comer siempre fuera es un gasto innecesario. Vamos a ser benévolos. Te compras la pizza más barata, son 100 pesos. Pero nada más es para ese ratito. Al rato te va a dar hambre. ¿Qué te sobró de eso? ¿Vas a gastar en otra pizza? Son 200 diarios. Y obviamente ese alimento no te alimenta, solamente te llena. No te alimenta. Eso te va a traer triglicéridos altos, diabetes,
vas a subir de peso. Eso puede tender a la depresión, puede tender también a que tú seas una persona que no tiene energía, que siempre quiere dormir, que no quiere hacer nada, no el típico perezoso de que, ay, no, ¿por qué no subes? Ay, me canso. ¿Y por qué no bajas? Me canso. ¿Y por qué no vas? Ve a la tienda, ay, no, porque estoy bien cansado. Y no ha hecho nada, ¿no? O sea, toda esa parte, hermano, tienes que verla. O sea, pero es que tengo el dinero. Sí, pero no es porque lo tengas, no puedes gastarlo en eso. Tienes que pensar. Esa es la sabiduría, hermanos. Entonces, ¿de qué te sirve tener mucho? Deuteronomio 8:6. Deuteronomio 8:6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella. Tierras cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Pero cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y tu plata y tu oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. ¿Cuál es el problema? Eso último. Orgullecerse el corazón es que te inflas y piensas que tú lo hiciste. No. Nosotros salimos de perico perro porque yo trabajé y me quebré el lomo. ¿Sí? ¿Es por ti? Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Desde que hay que cuidar, hermanos, el corazón. De que cuando tengas, siga siendo el mismo. Ese es el problema, ¿no? ¿Has oído esa historia de el pobre que se volvió rico? De pobre lo piden todo, por favor, gracias, sí, por favor me puedes dar. ¿Y qué pasa cuando tienen? Se vuelven pedantes, orgullosos, soberbios, altivos. Voy a leer un último verso. Jeremías 9:23. Entonces vamos a llegar aquí a una conclusión, hermanos, con este verso, Jeremías 9:23. La verdadera riqueza no es lo que te rodea, sino lo que permanece para siempre. ¿Okay? La verdadera riqueza no es lo que te rodea, sino lo que permanece para siempre. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cuál es la verdadera riqueza cristiana? Cuando conoces a Dios. Cuando de verdad tienes sabiduría de Dios, eres un hombre muy rico. Ay, sí, pastor, pero pues ahorita no tengo ni para los tacos. Eso no importa. Porque el Señor te puede suplir aún con cuervos, como lo hizo con Elías. La verdadera riqueza, hermanos, la verdadera riqueza radica no en lo que te rodea, sino en lo que tienes en el corazón, que eso sí permanece para siempre. Entonces, hermanos, podemos decir que hay gente pero tan miserable, que lo único que tienen es dinero.
Hay gente tan pero tan miserable que lo único que tienen es dinero. Pero velos, nadie se junta con ellos. Es la típica, ¿no? Que tiene una mesa muy larga y solamente él come ahí. Solamente él come ahí. Tiene una cama muy larga y ancha, pero solamente él duerme ahí. Tiene un lugar de muchas habitaciones, muchas recámaras, pero nadie las habita. Llega a su casa y ni el perro sale a dar la bienvenida porque no tiene, que es tan codo que ni para las croquetas quiere gastar. O sea, es tan miserable que lo único que tiene es dinero, pero no tiene otra cosa. Entonces vamos a entrar al tema. Apocalipsis 2:9, ahí nos quedamos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, ¿es mejor ser pobre o rico? Ambas cosas, son cosas que si sabemos estar en Dios podemos sobrellevarlas. Sin embargo, es triste pensar de una manera pobre teniendo cosas a nuestro alrededor. Como se los dije, no es pecado ser pobre, hermanos, no es pecado eso. Es pecado pensar como un pobre, eso sí. O sea, pensar que, como lo decía, el joven va a llegar un día que se va a encontrar una mujer ricachona. Y ahí su vida se va a solucionar. Qué pobre manera de pensar. O también la mujer, como ya no quiero vivir con la casa de mis papás, me busco cualquier hombre que llegue aquí, que me cante las golondrinas y me voy de mi casa. Qué pobre manera de pensar. Porque en ello va tu vida. En ello va tu vida. Entonces, pensar como un pobre es malo, hermanos. Es malo. Pero ser pobre, no lo era. No lo es. Aquí vamos a ver un punto importante. Dios conoce la bondad, pero también conoce la maldad de tus enemigos. Aquí la palabra blasfemia significa alguien que habla cosas infladas. Son cosas que tal vez sí sean verdad, pero él las exagera, dando a entender que tú eres una mala persona y tú eres de lo peor. Un pensador griego dijo esto: cuando hablan mal de ti, y oigas si eso llega a tus oídos que hablan mal de ti, alégrate, porque tal vez eres peor de lo que dicen. Y te pones a analizar eso, y yo dije, pues sí, porque si supieran lo que yo pienso, dirían, el pastor piensa eso. Sí. Si supieras lo que muchas veces los pensamientos que luego vienen a tu mente, bien malos, ¿no? Parece que estás en Hollywood. Si conocieran las personas eso que piensas, eres peor de lo que dicen. Entonces, los judíos, hermanos, se habían unido con los paganos para pedir la muerte de un obispo aquí, Policarpo. Igual que se unieron con Pilato para decir, entréganos a Barrabás y a Jesús, crucifícale. Ahora, veamos lo que aquí Cristo dice. Los que se dicen ser judíos, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Es interesante entonces, porque entonces alguien que busca el mal de otro, que tal vez se diga creyente, pero habla blasfemias buscando el mal, se está engañando. O sea, hay gente que es creyente y es bien, pero de verdad hábil con la lengua, es bien hábil. Tal vez lo que tú digas es verdad, tal vez lo que tú digas, pero ¿cuál es el objetivo de que lo digas? ¿Cuál es el objetivo? O sea, si tú dices algo contra alguien, ¿cuál es el objetivo? De que lo infles y que a ti no te consta, pero dices que sí te consta. Y luego hablas cosas que ni siquiera pasaron, ni siquiera sí te la contaron, parece teléfono descompuesto, y ya la aumentaste hasta que a ti te hizo daño, pero no es verdad. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Sabes cuál es? Matar.
matar. Porque aquel que odia a su hermano, dice primera de Juan, ese es homicida. O sea, cuando tú hablas mal de alguien, inflándolo, tu objetivo es matar. Aunque tú digas, no, no es cierto. Yo nada más estoy informando, te estoy advirtiendo. No, la típica persona de que, ay, llega el nuevo y le dice, ay hermana, voy a platicar contigo. Fíjate que con él no te juntes porque es bien chismoso. Y el otro no te juntes porque tiene un carácter de los mil. Yo nada más te aviso. ¿Cuál es tu objetivo de eso? ¿Haces eso con tu familia? Cuando alguien llega, imagínate, llega la novia de tu hermano o el novio de tu hermana, ¿no? Y llegas con su novio y le dices, ay, ¿me puedes platicar un rato con él? Sí, ay, fíjate que mi tía es bien chismosa y mi otra tía es esto. Y mi otra, ¿harías eso? ¿No se supone que somos tu familia? Bueno, pero nada más la estoy para que no la agradan como a mí. Cálmate. ¿Te crees más bueno que Dios? Aguas, ¿eh? Ahí cuando dice sinagoga de Satanás, no habla de que alguien que está haciendo hechicero, o sea, el libro negro, la estrella de 5 picos y las veladoras rojas. No se refiere a eso. Se refiere a una asamblea judía que planeaban en secreto cómo destruir la iglesia de Esmirna. O sea que una serie de personas que se estén congregando o no se están congregando y se reúnen en una casa, se reúnen en un lugar, el cafecito, para planear y para informarse de los pormenores de los hermanos, para hacerles mal, es una sinagoga de Satanás ahí, ¿eh? Romanos 2:25. Pablo aquí está hablando sobre los judíos que se creen judíos por nacimiento, pero no actuaban como judíos. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida tu incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso puede guardar perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no es cristiano el que dice amén, aleluya y se congrega una vez. No es cristiano ese. Sino ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Quién es un cristiano? El que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, el que ha hecho una decisión de fe. Entonces, no es que antes me congregaba, ¿y eso qué? Es como si yo te dijera, no, pues yo antes iba a la secundaria fulano de tal. ¿Y sigues siendo secundario por eso? Pues no, el tiempo ya pasó. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, por eso se llamaba sinagoga de Satanás. Era un conjunto de personas, de judíos y de gentiles en la ciudad que se habían unido, ¿para qué? Para destruir la iglesia de Esmirna. Por eso se le llamaba sinagoga de Satanás. Ahora analicemos bien. La primera iglesia tenía problemas con los falsos apóstoles, ¿no? Analizamos eso. Tú has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, sino los has hallado mentirosos. Pero la iglesia de Esmirna tenía problemas con los que se decían ser judíos y no lo eran. Ahora es interesante, le llama sinagoga de Satanás. La palabra Satanás significa adversario, pero también significa difamador. Significa calumniador. Esto quiere decir que era una asamblea que con una amarga oposición hacia la iglesia y su mensaje, los habían convertido en la fuente o en el objetivo de sus muchos ataques. Fíjate lo que estaba pasando en la iglesia, hermano.
Una iglesia muy atacada con cosas que no eran verdad. Y tanto fue el ataque que mataron al pastor de esa iglesia. ¿A quién? Policarpo. Lo mataron quemado. Te voy a leer este pasaje, anótalo. Juan 8:39. Respondió y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Cuál es el objetivo de alguien que blasfema y empieza a hablar, infla las cosas y busca hacerle mal y habla toda clase de mal y tira culebras y lodo y toda clase de cosas? ¿Cuál es el objetivo de esa persona? Matar. Matar. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Hermanos, analicemos. ¿Por qué condenaron a Jesús? ¿Por qué condenaron a Jesús? Porque le inventaron toda clase de males. ¿O no? Dice que llegaban testigos falsos, testigos falsos, testigos falsos. ¿Nos podemos imaginar la clase de males que le inventaron a Policarpo para que fuese condenado a muerte? ¿Nos podemos imaginar la clase de chismes y de toda la cosa que le inventaron a Policarpo para que decidieran quemarlo? Esa es una sinagoga de Satanás, hermanos. ¿Lo entiendes? Esa es una sinagoga de Satanás. Por eso la Biblia dice que cuando nos reunamos debemos reunirnos para la edificación. Voy a leer este verso, Romanos 2:17, lo voy a leer en traducción viviente. Tú que te llamas judío, o sea, tú que te llamas cristiano, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación con Dios. Tú que sabes lo que a Él le agrada, sabes bien que es lo correcto porque se te enseñó la Biblia. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñas a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento de la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros que no te enseñan, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la Biblia, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Esto es interesante, hermanos, porque muchos se congregan en congregaciones y en muchos lugares de muchos asientos, pero solo para destruir a otros. ¿Y qué se llamaría eso? Sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:10. Seguimos ahí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Las cárceles de esos tiempos, hermanos, eran cisternas. Esas eran las cárceles. O sea, los de hoy, que se meten en cárcel 2x2, están en la gloria,
En esos tiempos, una cárcel era una cisterna que tenía solamente el agujero. Los bajaban y los dejaban en completa oscuridad. Y a veces las cisternas estaban fangosas, es decir, tenían fango que te llegaba hasta los tobillos, y mucha de esa gente que entraba en esa cárcel enfermaba. No temas en nada lo que vas a padecer. A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo puede ser rico alguien que es perseguido? No puedes, porque no te asientas en ningún lugar, todo lo pierdes, no puedes trabajar, no puedes vender, no puedes comprar, porque estás siendo perseguido. Por eso, hermanos, la guerra trae pobreza. Entonces, ¿por qué le dice Dios que Esmirna es rica? ¿Por qué le dice? Porque la riqueza de esta iglesia radicaba en algo que no le podían quitar. Mateo 10:28, ahí anótalo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, es fácil saber la teoría, es fácil saber palabras en la mente, pero cuando se acerca la hora, ahí es donde debemos permanecer firmes y constantes. La iglesia de Esmirna tenía que entender que aunque los instrumentos de la persecución serían las autoridades romanas, el verdadero responsable es el diablo. El diablo era el instrumento de Dios para probar la fe de la iglesia. Sí, hermanos, el diablo era el instrumento de Dios. El diablo no actúa por sí solo, no hace lo que quiere. Él hace lo que Dios le permite que haga, pero él no puede hacer lo que quiera. Dios le había dado permiso al diablo de zarandear esa iglesia. Pero ¿cuál era el propósito, hermanos? Mantenerlos firmes. Dice ahí, y tendréis tribulación por 10 días. El número 10 en la Biblia, hermanos, habla de la prueba del corazón. La persecución y la tribulación sacan la verdadera condición de nuestro corazón. Hermanos, la iglesia de Esmirna tenía todos los motivos humanamente hablando para derribarse. Pobreza, persecución, poca gente, muerte, miedo, temor, angustia, cárcel, todos los elementos para derrumbarse. Sin embargo, la iglesia de Esmirna tenía algo que Éfeso no tenía. Ese es el punto clave de aquí, que es lo que quiero que veamos, hermanos. ¿Por qué a esta iglesia se le alaba, a Esmirna se le alaba aunque es perseguida, y a Éfeso no se le alaba? La respuesta es fidelidad. Fidelidad. Cuando tú eres fiel a Dios, eres un hombre rico. Y hermanos, qué triste, pero eso es lo que hoy menos se tiene. Menos se tiene. Se cambia a Dios por cualquier cosa. Un trabajo, una mujer, un hombre, por los hijos, por la familia. No somos fieles a Dios. Eso es lo que carece hoy la iglesia. No es fiel. Les viene un aturdimiento, les viene una tribulación, ya se quieren ir. Ay, para eso soy cristiano, para eso leo la Biblia. Cristianos de chocolate, con poquito sol se derriten. Ay, no, ya me voy. No, mejor me regreso. No, ay, qué triste. No, ¿dónde está Dios? La fidelidad, hermanos, es una riqueza que solo pocos tienen. Cuando un cristiano se deja moldear por Cristo a través de la tribulación, es un hombre rico, una mujer rica todo el tiempo. Entonces, lo que podemos decir aquí realmente es que aún toda esa tribulación y persecución tiene un propósito muy puntual,
mantener el corazón en fidelidad, hermanos. Entonces, cuando Dios te manda una tribulación, tú tienes que ser fiel. ¿Fiel a qué? A la palabra. Tú tienes que ser fiel. Sigue diciendo. Vámonos por la parte final. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En esas persecuciones, hermanos, esposos, esposas, niños, niñas, recién nacidos, murieron. Hermanos, cuando alguien es rico en Cristo, una de sus características es que sabe que la muerte solo es el comienzo de su verdadera vida. ¿Eres rico en Cristo? Sabes que lo que tienes ahorita no es lo que de verdad Dios quiere darte, sino lo eterno. Eso es ser rico en Cristo. Esmirna sufrió 2 grandes persecuciones. En la primera murieron más o menos 1500 cristianos. En la primera persecución. En la segunda murieron 800 miembros más o menos de creyentes. Hermanos, ser fiel no es lo mismo que ser creyente, ¿eh? Ser fiel no es lo mismo que ser creyente. Ser creyente es aquel que se fía de Dios. ¿Ok? Ser creyente es aquel que se fía de Dios, el que confía en Dios. Venimos acá, yo confío en ti, Señor. Pero fiel es aquel en quien Dios puede confiar. Pregúntate, ¿Dios puede confiar en ti? Cuando tú vas a hacer tu servicio, cuando tú vas a enseñar la palabra, cuando tú le vas a enseñar a unos niños, a unas mujeres, a tu familia, Dios está confiando en ti. Que tú des lo que Él quiere que tú transmitas. Si tú cambias el mensaje, ¿eres fiel? No. Eres un mentiroso. Entonces, creyente es aquel que confía en Dios, pero fiel es aquel en quien Dios puede confiar. Pregúntate, ¿Dios puede confiar en ti? O sea, que si llegara la tribulación, si Dios te dijera, elige entre mi amor a mí y entre esto, ¿qué elegirías? Entre lo que más te gusta y mi honra a mí, ¿qué elegirías? ¿Eres fiel a Dios? Por eso esta iglesia no se le recrimina, hermanos, porque esta iglesia, aún con todo lo que perdieron, aún con todo lo que fueron de persecución, metidos a la cárcel, apesadumbrados, muertos, quemados, echados al circo romano, y aún con todo eso también criticados, con todo eso, no negaron a Cristo. Entonces, hermanos, para poder ser fiel hasta la muerte se requiere mucho amor a Dios. Para ser fiel hasta la muerte se requiere mucho amor a Dios. Por eso, hermanos, cuando tú te vas a casar, es una decisión que ya razonaste bien. ¿Por qué? Porque ¿hasta cuándo es? ¿Hasta que el dinero nos separe? Hasta que la otra nos separe. Entonces, pero ¿cómo llegar ahí al punto de hasta la muerte? ¿Cómo? Porque si amas a Dios de esa magnitud, puedes amar a una persona hasta ese punto. Hasta la muerte. Pero si con Dios, con cualquier cosa ya te quieres ir y blasfemas y dices y no entiendes y Dios es injusto y no, la iglesia no sirve y aquí mienten y no, así vas a hacer con una pareja, así vas a hacer.
Ser fiel, hermanos, es una riqueza que pocos tienen. Terminamos. Apocalipsis 2:11, con eso voy a terminar, que ya se me acabó el tiempo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte era ya de antiguo una frase rabínica. Pregunta, hermanos, ¿qué te puede quitar toda tu riqueza? La segunda muerte. Hermanos, una de las mayores riquezas que Dios le ha dado al hombre es la vida. Sin embargo, muchos de ellos la desperdician. O sea, muchos de los hombres desperdician su vida endeudándose con el mundo y con Satanás. Y al final, ¿cuál va a ser el pago? La segunda muerte. Pero un cristiano no sufrirá esa pérdida. ¿Por qué? Por su fidelidad. Si somos fieles, hermanos, la segunda muerte no nos va a quitar lo que hemos atesorado. Cada vez que tú perdonas, cada vez que tú soportas, cada vez que tú amas, cada vez que tú entregas tu causa y tu tristeza a Dios, cada vez que tú ayudas aún a tu enemigo, cada vez que tú oras por tus enemigos, estás atesorando un tesoro en el cielo. Cada vez que tú le das a la viuda y al huérfano y les das para comer, atesoras un tesoro en el cielo que nadie te lo puede quitar. Ser fiel, hermanos, implica no apostatar de lo que Dios te ha mostrado, de lo que es Él. Hermanos, estamos viendo tiempos de mucha apostasía. Gente que estuvo en la iglesia, gente que tal vez enseñó, gente que tal vez sirvió y que ahora son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Han volteado la bandera y ahora se dedican a destruir la iglesia. Qué triste es eso. Todo lo que acumularon en su servicio, ¿qué? Se ha perdido. ¿Y esa gente qué le espera? La segunda muerte. Por eso Cristo dice eso. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque solamente la segunda muerte, hermanos, es el que te quita la riqueza que has atesorado en Cristo. Apocalipsis 21:6. Con eso terminamos, hermanos. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, ¿sabes qué? Aquí la connotación de cobarde no es una persona que dices, es que ataca por la espalda. No, no, no. Un cobarde es aquel que no quiere pagar el precio de algo. Ese es un cobarde, o sea, no, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no sigues a Cristo? No, es que me pidieron que dejara esto. Como el ejemplo que te di ayer, ¿no? No, es que allá en la iglesia decían que la fornicación no, y yo pues tengo mi pareja del mundo y no nos hemos casado, tenemos relaciones todos los días, entonces pues yo no estoy dispuesto a dejarla, entonces mejor me salí de la iglesia. Ese es un cobarde. Porque no quiere pagar el precio. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí perdieron todo. Hermanos, la perseguida, sufrida, pero fieles y Esmirna, se levanta en todo tiempo como ejemplo de que quienes con corazón bueno y recto retienen la palabra y perseveran en ella. Así que, hermanos, sí, la vida cristiana también es persecución. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles, sí, pero debemos perseverar en la palabra. Debemos perseverar en la palabra. Sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de la... O sea, si no queremos que Dios nos recrimine nada, hermanos, seamos fieles. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Se vaya quien se vaya. Perdamos lo que perdamos. Debemos ser fieles. Eso es ser rico en Cristo, hermanos. No es quien tiene más dinero. Aquí, no. Se refiere a que nuestro corazón de verdad sea de Dios. Ser fiel, o sea, no importa lo que perdamos, no importa quién se vaya, no importa cuál sea la situación que estemos viviendo, debemos ser fieles a Dios. Esa es la verdadera riqueza, hermanos, de un creyente. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.